muy importante y vamos a ver de que si bien la primera unidad, que es el síndrome metabólico, nos hace ver y nos hace pensar de que realmente nuestra intervención nutricional es bastante importante, es bastante amplia, principalmente entre las patologías que están dentro de este síndrome, que hemos elegido nosotros solamente tres de las patologías principales, pero que hay muchas más, porque también ya sabemos que no solamente son patologías, sino también otras características del paciente. Y dentro de todo eso, entonces es que tenemos que ver que nuestra intervención nutricional es totalmente importante. Por lo tanto, que ahora vamos a pasar a una nueva unidad, y vamos a trabajar sobre la unidad 2, que es el sistema cardiovascular y la hipertensión arterial. Vamos a ver de que las enfermedades cardiovasculares son tan importantes como cualquiera de las otras, porque en realidad no se cierra el tema del síndrome metabólico dentro de lo que hemos visto en la unidad 1, porque se han debido dar cuenta el ligazón que tienen también con las enfermedades cardiovasculares, también con la hipertensión. Entonces aquí vamos viendo, y es importante decir, recordar, aclarar y aprender de que estas enfermedades cardiovasculares ocupan uno de los primeros factores importantes en cuanto a la salud del adulto, y a partir de los 45 años ocupan el primer lugar como causa de muerte para estas personas. Por lo tanto, tenemos que saber que es fundamental el cuidado que hay que tener a este órgano tan importante. Las enfermedades cardiovasculares, obviamente que están relacionadas a los trastornos del corazón, constituyendo el principal problema de la mayoría de las poblaciones, fundamentalmente del continente americano. Por lo que hay que ver, o sea, hay que pensar, hay que analizar. ¿Y por qué será que en el continente americano las enfermedades cardiovasculares cumplen o sea, más bien llegan a este nivel tan alto de ocupar primeros lugares, pero en el aspecto negativo? Y estas características están relacionadas con el tipo de alimentación. Seguramente varios de ustedes han viajado o también tienen familiares que están en Estados Unidos, están en Argentina, están en Brasil, en fin, y todos los países americanos, de Norteamérica, de Centro y de Sudamérica, están abrazando mucho más gente con problemas de exceso de peso, con problemas de, sobrepeso, obesidad en los diferentes niveles, y ya sabemos que estos son un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, hay que saber de que ese tipo de alimentación debe ser manejado adecuadamente. Cuando a ustedes les toque hablar con pacientes que viven o que ya retornaron aquí al país y tienen modificación de sus hábitos alimentarios, tienen problemas de salud, hay que enfocar primero a lo que se pueda llamar una alimentación saludable. Y cuando nosotros tenemos el concepto claro de lo que es alimentación saludable, de hecho es de que todo va a estar mucho mejor, va a estar mucho más claro. ¿Para qué?
para poder transmitir a nuestros pacientes todo lo mejor en cuanto a ese tipo de alimentación relacionado y muy ligado al cambio de hábitos alimentarios. Si bien la gente que vive en el exterior y también dentro de todo lo que es nuestro, sucede que falta de conocimientos, se puede decir de que es la parte también importante, falta de conocimientos de cómo hacer un cambio de hábitos alimentarios, cómo hacer de que el paciente tome conciencia de la situación en la que se encuentra. Y si nosotros estamos conscientes de eso, vamos a ser profesionales contentos de poder darle al paciente algo mucho mejor de lo que en el momento está viviendo, que es darle el conocimiento para la mejora de su alimentación. Para entender el tema de las cardiopatías, vamos a dividirlas a estas en primarias y secundarias. Las cardiopatías primarias, como son todas las de origen primario, están causadas por las anomalías congénitas, en este caso congénitas del corazón, que pueden ser corregidas únicamente con intervención quirúrgica. Y las cardiopatías de origen secundario son aquellas afecciones que son adquiridas a través del tiempo. Han adquirido una fiebre reumática, han adquirido la sífilis, afecciones cardiovasculares, dentro de aquello la hipertensión, la arteriosclerosis. Todo esto es algo que tiene que ser nombrado como una cardiopatía secundaria, porque estas son las que se han ido adquiriendo a través del tiempo, y por lo tanto tenemos que ver de que hay diferencia entre las cardiopatías de origen primario y las cardiopatías de origen secundario. Vamos a ver de que una de las medidas dietéticas más importantes es la implementación de una dieta baja en sodio. Para las cardiopatías esto es lo más importante, ¿ya? Que esa dieta sea baja en sodio. No estamos diciendo que sea asódica, porque esa dieta no existe. Ustedes saben, y volvemos a repetir, que hay el sodio de adición y el sodio de constitución. Entonces, el de adición puede ser que lo retiremos de manera absoluta, pero el sodio de constitución es el que está inmerso dentro de cada uno de los alimentos. Y eso no vamos a poder eliminar 100%, ahora que podemos utilizar ciertos métodos para quitar un poco el sodio de constitución, que se puede mejorar en cuanto al potasio, en fin. Se puede porque hay técnicas importantes, pero así en líneas generales es importante tener que revisar el tipo de dieta hiposódica. La hiposódica no solamente es retirar el alimento o más bien retirar la sal de las preparaciones, sino también tenemos que ver el otro origen del sodio. Las cardiopatías, siendo tan importantes, debemos nosotros saber de que, bueno, estas cardiopatías están manifestadas por signos, por síntomas, y estos están en relación a la aparición de ciertas molestias ocasionadas por el proceso que está sufriendo el paciente y su enfermedad.
donde el rendimiento cardíaco no satisface las demandas corporales. Cuando este músculo cardíaco no responde a aquello, es porque las exigencias del cuerpo son mayores. Y aquí viene un problema bien importante, que se da la insuficiencia del miocardio con mucha facilidad cuando no hay un control y un conocer de su propio organismo. Todos tienen que conocer su propio organismo, saber cómo tiene que ser manejado y llevado, ¿ya? El término insuficiencia cardíaca se refiere a la insuficiencia del miocardio, claro que está representado por síntomas, por signos. Entonces va a presentar la persona agitación, lentitud, dificultad en la respiración, va a sentir las palpitaciones más fuertes, en fin. Todo eso es lo que nosotros tenemos que conocer para poder darle solución fisiopatológica a la enfermedad del paciente, porque llegado el momento, si es una cardiopatía de origen secundario, de hecho nosotros tenemos que trabajar, pero también hay pacientes con cardiopatías de origen primario que pueden necesitar del apoyo nuestro. Y cuando estamos sabiendo exactamente dónde estamos nosotros ubicados, de hecho, vamos a ver de que el camino también para las complicaciones es más corto. Las cardiopatías se deben a la falta de flujo sanguíneo. Si hay falta de flujo sanguíneo, quiere decir que hay menor cantidad de sangre que la que corresponde le corresponde al paciente, ya que la deficiencia es totalmente notoria de acuerdo a la calidad, el lumen de los vasos sanguíneos que rodean el corazón. Las arterias más afectadas son la aorta abdominal y las arterias coronarias y cerebrales. Estas arterias son las que tenemos que tomar nosotros en cuenta. ¿Cuál es la arteria aorta abdominal? A ver, ¿uno de ustedes saben lo que es? ¿Cuál es la aorta abdominal? Licenciada, buenas tardes. Buenas. Sería, bueno, la aorta abdominal sería, bueno, están es parte del corazón, licenciada. Entonces, por eso está, no, abdominal dijo, ¿verdad? Ay. Claro. Las arterias más afectadas dentro de lo que es la cardiopatía son dos. Uno es la aorta abdominal y la otra es las arterias coronarias o cerebrales. Entonces, la aorta abdominal, les pregunto, Aida, ¿cuál es? O no me digan tal vez cuál es, pero ¿dónde la podríamos encontrar? ¿Qué características tendrá esta arteria aorta abdominal? Licenciada, Sí, Fernando. es la que discurre por la parte posterior del abdomen, la que va a alimentar al aparato digestivo, Ya, ¿qué más? que va a Hay dar un oxígeno bueno, a las arterias que van a ir a alimentar también las extremidades inferiores. Ya, entonces tenemos y pasa también por el estómago, por eso se denomina aorta abdominal. Va a alimentar en realidad la aorta, la arteria aorta abdominal va a alimentar a toda la parte más que todo inferior de nuestro cuerpo.
por ese motivo también vamos a ver de que no podemos dar al paciente una alimentación muy copiosa, muy grande, porque si tiene cardiopatía, este paciente puede sentirse muy decaído, muy agitado, puede llegar a sentir dolores tan fuertes como que puede pensar que está habiendo un problema cardíaco mucho más fuerte que puede llevarlo inclusive a la muerte. Entonces la aorta abdominal es una de las arterias más importantes y más afectada por este problema de las cardiopatías. Y las arterias coronarias, indica su nombre, coronarias y cerebrales, son las que van a nutrir a todo el sistema superior de la circulación, porque la aorta abdominal es a nivel inferior y las arterias coronarias y cerebrales alimentan a nivel superior en el organismo. A ver, estén leyendo eso un poquito, por favor. Ya, a ver, ¿qué pueden decir de esta diapositiva? Licenciada, Sí. respecto a la diapositiva, ¿qué es la causa? Bueno, habla de la arteriosclerosis, que es la principal causa, ¿verdad? Más que todo de ataques cerebrovasculares y también cardíacos. Bueno, eso sería lo más resaltante de la diapositiva. Sí, está muy bien. Está muy bien, Aida, porque está relacionado. Obviamente que la causa fundamental de la cardiopatía es la aterosclerosis, y la aterosclerosis o arteriosclerosis va a llevar a muchas veces por la disfunción, puede llevar hasta la muerte al paciente. Y el responsable principal del accidente cerebrovascular y hace de que esté afectando a las estructuras más profundas y de las arterias. Entonces, está distribuyendo la sangre, y a través de de esta causa fundamental de la cardiopatía, esa distribución no va a ser la normal, porque también la calidad del torrente sanguíneo no es el adecuado. La aterosclerosis coronaria es la forma más común de la enfermedad cardiovascular, y esta es la que está llena, está acumulada de grasa, de colesterol y, bueno, principalmente del colesterol, que va cerrando poco a poco a través del tiempo, cerrando poco a poco el lumen de las venas y arterias, trayendo complicaciones posteriores, ¿no? Entonces, esta es una parte importante que no hay que olvidar nunca. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Factores de riesgo para adquirir la enfermedad, como es la cardiopatía, las cardiopatías, las enfermedades cardiovasculares. La principal enfermedad como factor de riesgo es la hipercolesterolemia combinada con la presión alta, presión arterial alta. Los malos hábitos, el hábito de fumar, el consumo relativo del alcohol y
todos estos acompañados de una alimentación rica en calorías, en grasa saturada, en colesterol. Y estos son los responsables del desencadenamiento de las cardiopatías. Entonces, recordemos, estamos mencionando que la hipercolesterolemia, los hábitos de fumar y del consumo de alcohol, acompañados de una alimentación rica en calorías, grasas saturadas y colesterol, son los responsables. Entonces, aquí tenemos algo que tenemos que ver. Estos son los factores de riesgo importantes para el desencadenamiento de las cardiopatías. Dentro de estos factores de riesgo vamos a poder ver una clasificación importante, uno que es según el grado de la influencia que presentan sobre la enfermedad y el otro es según la posibilidad que tengan de modificarse. Dentro de este primer grupo de factores de riesgo, según el grado de influencia que presentan sobre la enfermedad, tenemos los factores de riesgo mayores y los menores. Ya se ha dicho cuáles son los principales que van a llevar a que el paciente de pronto se vea complicado e inclusive ya no pueda retroceder en el tiempo para estar mejor, para sentirse mejoría, sino cada vez va a ir complicándose más. Entonces tenemos dentro de esta clasificación, tenemos a los factores de riesgo mayores, que son la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, el hábito de fumar cigarrillo. Y lógicamente que aquí estaría faltando lo que hemos acabado de mencionar. ¿Qué sería ustedes? ¿Qué notan que estaría faltando en el grupo de mayores? Los malos hábitos alimentarios. Bueno, sí, hemos hablado eso, ¿no? Eso está dentro, pero hay un alguito más. Está muy bien. Malos hábitos alimentarios referidos al consumo de grasas e hidratos de carbono, principalmente los simples, ¿no? Fuera de esto, ¿qué más ya hemos mencionado también? Licenciada, la aterosclerosis. Dentro, Fernando, dentro de los factores de riesgo, según el grado de influencia que presentan sobre la enfermedad, se clasifican en mayores la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, el hábito de fumar cigarrillos y lo que les dije, el consumo habitual de alcohol. ¿Ya? Entonces eso es importante y los hábitos alimentarios, muy bien dicho, igualmente, ¿no? Y dentro de estos factores de riesgo que están clasificados sobre el tema de la enfermedad y son los menores, porque los anteriores son los mayores, los menores serían la obesidad y la diabetes, la vida sedentaria, el sexo masculino, antecedentes personales y familiares y el estrés emocional excesivo. Teniendo el concepto de estos factores de acuerdo al grado de influencia que se presentan sobre la enfermedad, son los mayores y los menores. Dentro de los factores de riesgo, según la posibilidad que tengan de modificarse, están en los no modificables y en los modificables. Su nombre nos está indicando ya todo como tiene que ser. En los no modificables es lo que nosotros no podemos modificar. Que podemos ayudar al paciente es muy posible. Y a ver, ustedes pueden explicar lo que aquí se ve de los factores no modificables. ¿Qué dicen? Dice pues lo que están leyendo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo?
A ver, yo preguntaré, pues. Magdalena Crespo. Mariluz Condori. Buenas tardes, dice. Ya, a ver, ¿qué dices, Mariluz? Mm, ¿No estás Dicen, presente, Mariluz? No estás presente, no sabes. Yo también sí o no y tú estás perdida. ¿Sí? en los factores no modificables, dado que este grupo de personas tiene una predisposición, creo que se debería hacer énfasis en la prevención. Importante, ¿no? Sí, Pero tenemos que hacer un análisis. Es lo mismo como que lo que hemos dicho en el examen, ¿no? Tenemos que leer y entender lo que estamos leyendo. Aquí tenemos en la diapositiva, dentro de los factores de riesgo, según la posibilidad que tengan de modificarse, tenemos los no modificables. Y eso fue lo que les he planteado en este momento. Los no modificables están relacionados a los antecedentes personales de enfermedad cardíaca. Están los antecedentes familiares. Esto está relacionado con el origen de las cardiopatías primarias y secundarias, ¿no es cierto? Entonces, las primarias es aquí donde estamos viendo, porque, bueno, el hombrecito nació hombrecito, sexo masculino. Bueno, ya después sus gustos es cosa aparte, ¿no es cierto? Pero el hombre es hombre, la mujer es mujer, así. Tenemos el estado posmenopáusico, que es algo que en realidad no se puede, resulta sumamente difícil el modificar, la edad imposible modificarla, aunque se mienta, porque mucha gente y hasta dentro del grupo de ustedes tal vez no quieren decir su edad. Y esa edad no va a ser modificada por mucho que tenga que ver lo que fuera, no se puede modificar. Entonces, estos son los aspectos no modificables, ¿ya? Y tenemos los modificables. ¿Qué dice? Licenciada, Sí, buenas tardes. buenas. Dentro de los modificables, se refiere, contextualizando, ¿no?, a nuestra área, de que mediante tal vez algún cambio del estilo de vida, de la dieta, se puede ir bajando, por ejemplo, aquí el colesterol, también la presión arterial, y como dijo también la compañera Esther, ¿no?, que para este caso que yo creo que sí aplicaría la obesidad, diabetes, tratar de prevenir tal vez esa la enfermedad, o si uno ya lo tiene, entonces tratar de ir modificando los hábitos que pueda tener el paciente y para que vaya mejorando con respecto a su salud. Ujú. Entonces, esto está muy bien, Jocelyn. A ver, escucharemos a Aida. Bueno, licenciada, en los aspectos modificables, eh, bueno, esto sí, como dijo la compañera, se puede modificar con un cambio, pero también estos modificables pueden influir en los no modificables porque el hecho de que una persona tal vez tenga antecedentes de enfermedad cardiovascular y así familiares, ¿verdad? Entonces, eso no significa que tal vez la persona sí o sí va a tener esa enfermedad, porque ahí va a influir lo modificable para que no afecte a lo que no es modificable, ya que si tiene antecedentes, su papá tiene, no puede cambiar eso, pero en esa persona puede cambiar.
Sí, está muy bien, dos muy buenas intervenciones. Y en estos modificables, como un factor común, ¿cuál sería? ¿Qué podríamos pensar en los modificables? El sedentarismo y la falta de buenos hábitos alimentarios, porque la ausencia de los dos conlleva a todas estas patologías. Si se da cuenta es como el dominó, entonces uno lleva a la otra y a la otra y por consiguiente la muerte. Ya. Estamos muy bien entonces, entendiendo los factores de riesgo modificables. Yo diría que falta un factor común para todos estos. Algo más de lo que ustedes han mencionado, Esther. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué puede ser? ¿Hay alguito más? Es algo que también les he mencionado mucho, mucho. Y dentro de estos factores de riesgo modificables está el cuánto nosotros podemos hacer para modificar. Por lo tanto, dependen estos factores de riesgo modificables de nuestra valiosa intervención nutricional. ¿Ya? Entonces, la intervención nutricional sería la clave como para que todos estos factores tengan que mejorar. Si nosotros sabemos del tema, si nosotros podemos colaborar de la manera más amplia con el paciente, más amplia en cuanto a lo que son los detalles del tipo de alimentación, detalles de las características en general, entonces vamos a ir viendo que para bajar el colesterol, hay mil disculpas, otra vez tengo que levantarme, tengo mis papás, un segundito. A ver, analicen ustedes. A ver, no estoy escuchando una conversación entre ustedes. No estoy escuchando, chicos. No, ¿por qué no aprovechan y entre ustedes también dialogan sobre esto? Entonces, los factores de riesgo modificables son, como les decía, los que van a poder ser modificados, su nombre así lo indica, a través de una buena intervención nutricional de parte nuestra. La hipercolesterolemia, ¿podemos nosotros modificar? ¿Nosotros podemos hacer algo desde el punto de vista nutricional? Lógicamente que sí, ¿no es cierto? Vamos a darle una dieta. ¿Cómo se llama la dieta para bajar el colesterol?
dieta hipograsa. Tania. Hipolipemiante. Hay una diferencia entre lo que dice María Mercedes y lo que dice Kelly Daniela. ¿Es hipograsa? ¿Es hipolipemiante? A ver, una tercera persona, su opinión. ¿Sería dieta hipocalórica y bajo en grasa? 3 opiniones. Quiero otra. Rica en fibra. También va a entrar la rica en fibra, pero quiero otra opinión. Hemos pasado el tema de para que podamos ayudar a bajar el colesterol. ¿Cómo tiene que ser la dieta? Fundamentalmente. Ustedes dicen que tiene que tener fibra. No digo que no. Está bien. Igual que el chavo, ¿no ve? Está bien. Que tiene que ser una dieta hipocalórica. No necesariamente, Magdalena. No necesariamente. Que tenga que ser hipocalórica, pero que tenga que ser baja en grasa, sí. Que tenga que ser una dieta solo hipograsa, creo que no es suficiente. Entonces, ¿qué me falta mencionar de lo que han mencionado, de lo que ha mencionado una de sus compañeras? ¿Qué tiene que ser? Kelly Daniela decía que tiene que ser una dieta hipolipemiante. Y es así. Si nosotros en este momento no tenemos el concepto claro de lo que es una dieta hipolipemiante, vamos a tener conflicto porque no vamos a poder intervenir nutricionalmente de la manera más adecuada. ¿Ya? Entonces, no sé si, Kelly Daniela, tú quieres ampliar un poquito el concepto o recordar a tus compañeras o tal vez otra persona. A ver, Gisela quiere dar su opinión. A ver. Sí, Lice, la dieta hipolipemiante, su concepto sería que nos ayuda a equilibrar el HDL y el LDL. O sea que esta dieta va a ayudar a que nosotros suba nuestro HDL, el colesterol HDL, y baje el LDL, que es el malo. Y esta dieta es mediante la grasa vegetal, como por ejemplo puede ser el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, y con eso. Ya, entonces Gisela nos da una muy buena opinión. ¿Había otra persona más que había levantado la mano? No alcancé a leer el nombre. Lice, sí, Sí, adelante. tomar en cuenta lo que es la grasa poliinsaturada, ¿no? Que es la grasa buena, con fuentes lipídicas vegetales, como decía mi compañera, y eso. Ya. Dos excelentes opiniones y esa es la diferencia. María Mercedes, tú decías una dieta hipograsa. La dieta hipograsa yo puedo manejarla de manera indistinta, bajar la grasa en general y listo. Pero para bajar el colesterol necesito una dieta hipolipemiante, como muy bien acaban de decir Saraí y Gisela era, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que saber hacer es una buena clasificación. Ahorita estaríamos recordando un tema anterior, pero es importante saber recordar aquello porque ustedes están medio que pasando de noche datos importantes. Lo que acaban de decir las dos estudiantes que han intervenido al último, esa es la clave. Va a haber que va a bajar el colesterol cuando tenemos una dieta hipolipídica, hipolipemiante, que va a estar apoyada en
la calidad de los ácidos grasos, donde tengamos más poliinsaturadas, monoinsaturadas y en lo posible un 5 o 4% de la grasa saturada, porque casi no existe tampoco una grasa, o diré una dieta que sea con 0 ácidos grasos saturados, pero sí sabemos manejar. Con el ejemplo también que han dado la palta, pueden haber los aceites vegetales, pueden haber algún tipo de los pescados. Entonces, entre animal y vegetal podemos encontrar una belleza, y más son los de origen vegetal, ¿no? Entonces, sí, estos factores de riesgo que que tenemos que cuidarlos para evitar las cardiopatías están relacionados justamente con esta característica de una dieta hipolipemiante. La hipertensión arterial, ¿será que puede ser modificada a través de un plan alimentario? Un plan alimentario que va a dar el profesional nutricionista a su paciente que tiene problema de hipertensión arterial. Entonces, claro que sí es posible. ¿Qué necesitan saber ustedes? Ustedes necesitan saber de que la hipertensión arterial tiene que bajar mediante el aporte de algunos alimentos más que otros. ¿Qué tipo de alimentos? Los que tienen menor cantidad de sodio. ¿Qué tenemos que evitar de esa dieta? La dieta, o más bien la sal de mesa, la sal de adición. Y ahí vamos viendo. ¿Sabemos o no sabemos eso? Sabemos, ¿no es cierto? Pero apliquen, piensen, desmenucen los detalles. Obesidad y diabetes, muy bien, Esther decía, la obesidad, bueno, no recuerdo, creo era Magdalena, con una dieta hipocalórica. También, si el paciente, aquí viene la condición, si el paciente es obeso, entonces va a venir de maravilla la dieta hipocalórica. En general vamos a tener una dieta alta en fibra, porque necesitamos la intervención nutricional para evitar las cardiopatías cuando el paciente tiene diabetes. También es importante el ver qué tipo de alimento le vamos a dar. Aquí vamos a hablar más de hidratos de carbono. De repente coincidimos con la dieta hipocalórica, pero tampoco es simplemente bajar porque yo puedo bajar las calorías disminuyendo o quitando el aceite de la dieta. ¿Sí? ¿Puedo o no? ¿Qué dice? Sí, sí. Sí. De hecho, ¿no es cierto? Puedo bajar, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el tener que bajar las calorías disminuyendo, o sea, primero sabiendo la clasificación de los hidratos de carbono, y que estos hidratos de carbono tienen que ser los que, si una vez están clasificados, los que vamos a elegir, y son los hidratos de carbono o los alimentos que nos proporcionan carbohidratos complejos, ¿no es cierto? Porque los carbohidratos simples son los que tienen que estar apartados. Entonces, para eso también tenemos que pensar en esta parte de lo que a nosotros más nos interesa, ¿ya? La vida sedentaria es otro punto en el cual nosotros podemos trabajar de manera más amplia, y podemos hablarle al paciente. Hablarle al paciente y incluirlo en ese equipo multidisciplinario. A nuestro paciente lo estamos incluyendo en ese equipo, y por lo tanto puede inclusive, si es un paciente que dispone de tiempo, que no necesariamente es un paciente de la tercera edad, pero podemos decirle de que vaya a estos grupos donde
trabajan, ríen, bailan, actúan, hacen de todo y llegan a dejar de lado la vida sedentaria. Y eso es porque va a haber una instrucción, va a haber un fisioterapeuta, va a haber un psicólogo, va a haber el bailarín, lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, de cualquier forma, lo estamos sacando de su vida sedentaria. Dentro de nuestros objetivos también están marcado todo lo que nosotros estamos indicando de vida sedentaria para arriba. El hábito de fumar cigarrillo, considero de que esto es hasta lo más difícil, ¿ya? Hasta lo más difícil porque puede el paciente decirnos, sí, yo puedo dejar el cigarrillo, no tengo problema, yo voy a dejar de fumar, pero no es tan simple, es un hábito tan fuerte que resulta muchas veces difícil. Por lo tanto, hay que ver si el entorno puede ayudarnos, el entorno familiar, de amistades, en fin, si nos pueden ayudar, podemos ver. Y lo que uno de ustedes decía, los hábitos alimentarios, el cambio de hábitos alimentarios es fundamental, pues vamos a ver de que estos hábitos alimentarios tienen que ser modificados a través de una intervención bastante completa. Hábitos alimentarios, qué como, dónde como, con quién como, etcétera. Pero en este caso, además, tenemos que ir viendo que está dentro de lo que son los hábitos alimentarios, es el consumo excesivo de alcohol, que hay que procurar modificar, hay que explicarle al paciente, hay que explicar qué es lo que pasa con el consumo excesivo de alcohol. El ritmo y el estilo de vida también está dentro de lo que son los hábitos alimentarios que vamos a ir modificando poco a poco. Y ustedes verán, chicos, cuando nosotros queremos, cuando nosotros estamos atentos, bueno, ahorita yo tengo, digamos, 10 personas en el aula, ¿no? El resto no sé, no deben estar, en vano me ponen que hay 30 más, que hay tanto más, no sirve aquello porque ese resto seguramente que no está presente en la clase, porque el que participa, el que ve, el que siente, el que ¿cuál es la palabra? Que entra en sí como si él fuera el paciente para demostrar el sentimiento, el cariño, o ya por el otro lado, ya son ustedes nutricionistas, ¿qué van a hacer por ese su paciente? Todo eso tenemos que hacer y podemos desmenuzar de manera maravillosa todos los temas, porque esto es lo que nosotros sabemos hacer, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta ustedes? Todo esto podemos modificar, ¿sí? ¿Habrá algo más? Sí, Luisa. ¿Habrá algo más? Sí. Ya, muy bien. ¿Habrá algo más, chicas? Yo les aseguro que de esto hay muchísimo más, muchísimo más. Esto es como que estamos tomando así con pinza algunos de estos factores y seguramente que hay mucho más. Pero sí, el entorno nuestro y nuestra conciencia nutricional, nuestra conciencia profesional nos hace ver el más allá, entonces vamos a poder también hacer lo que ustedes decían hace un momento, hacer prevención, porque tenemos que hacer, no solamente nuestra intervención es curativa, nuestra intervención también es preventiva. ¿Cuáles son las recomendaciones principales para disminuir estos factores de riesgo? Mucho ya hemos hablado de esto, pero de cualquier manera es importante repetir. Las recomendaciones para disminuir los factores de riesgo.
realizar cambios de hábitos alimentarios. Si somos capaces de realizar un cambio de hábitos alimentarios, entonces vamos a pensar que somos exitosos en cuanto a lo que es el cambio, la intervención nutricional fabulosa, excelente profesional y etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver todas estas características para poder hacer el bien al paciente, porque no nos olvidemos, el arte de curar a través de los alimentos. Y si voy a cambiar hábitos alimentarios, estoy modificando también qué tipo de alimentos son los que tengo que incorporar, cuáles son los que tengo que retirar, cuál es el horario de alimentación del paciente, qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Como otra recomendación sería el mantener un peso aceptable. Claro, de hecho, el paciente va a ir bajando poco a poco de peso si está haciendo un cambio de hábitos alimentarios saludables, ¿no? Él va a bajar de peso. Si aumenta la actividad física, entonces vamos a tener buenos resultados. Si deja de fumar, si deja de tomar alcohol, entonces el paciente cada vez va a estar mejor. Y el tema de lo que hemos hablado también de la parte preventiva. Una alimentación preventiva es recomendada para la población en general a partir del inicio de la alimentación complementaria. Entonces no había sido pues que, nuestro paciente, la mayoría de nuestros pacientes van a ser ya los adultos, ¿no es cierto? Si estamos en esta materia, estamos viendo nosotros nuestra intervención nutricional para mejorar la alimentación del adulto, pero no había comenzado ahí. En realidad aquí termina. ¿Por qué? Porque aquí está muy bien dicho, la alimentación preventiva es recomendada para la población en general a partir del inicio de la alimentación complementaria. Ahora, ¿cuál de ustedes me puede explicar o nos puede explicar un poquito cómo se entiende esta partecita? A ver, ¿cómo entienden ustedes? Licenciada, respecto a esta parte de la alimentación complementaria, a partir de los 6 meses, ahí, o sea, como nutricionistas podremos influir tanto en la madre y el niño, orientándole qué alimentos debe consumir, las formas de preparación, y porque la madre también va a preparar los alimentos para su pequeño, aunque sabemos que a veces en casa algunos padres no tienen buenos hábitos, ¿verdad? Porque también eso van a transmitir a sus hijos, pero y si tenemos la oportunidad de tener contacto con los padres en las visitas, ahí podemos aconsejarles, darle una consejería nutricional y para también influir en los niños, y después de ello ya los padres el niño se puede formar también con buenos hábitos. Ya, está muy bien. Tenemos a Fernando y después a Erika. A ver, adelante. Fernando. Lo siguiente, licenciada, desde los 1 año, cuando ya el niño ya una alimentación más completa, es donde va a empezar a formar los hábitos alimenticios saludables. Sí. Y en esta edad, la familia, su contexto familiar, a no tener una alimentación. Esto va a incidir en su niñez, en la adolescencia y en la vida adulta. Sí, En la próxima generación de poder dar los primeros pasos a esta edad. Ya, sí, está bien. Está muy bien. Erika. Licenciada. Licenciada, bueno, con respecto a esto también, si bien vamos a influir en cómo añadir los alimentos en los primeros
meses de la alimentación, sino también recalcar, ¿no?, a los padres por la facilidad que ellos quisieran tener. ¿Qué es lo que le dan a los niños? Pipocas, galletas, pilfruits, todo ese tipo de bollerías, donde el niño ya, en vez de comida, incluso solo quiere este tipo de alimento, ¿no? Que no es nada saludable. Entonces estaríamos empezando desde ahí, ¿no? Desde que, como decía, desde la incorporación de alimentos muy procesados que no tienen un valor nutritivo, ¿no? Eso. Aida, Fernando y Erika, me encanta el punto de vista de análisis de cada uno de ustedes. Y el resto del curso, si están atendiendo a lo que estamos haciendo, se dan cuenta de que cada uno de ustedes tiene su enfoque que está y que sería hermoso que todos salgamos con ese enfoque global, porque no podemos dejar de pensar en nada de lo que o sea, no podemos eliminar nada de las tres opiniones y seguramente que hay mucho más todavía. Y esto sí se puede llamar alimentación preventiva, pero no solamente es eso. También podríamos pensar, a ver qué dicen, si están de acuerdo conmigo, podríamos ver de que el problema de las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardiovasculares que están unidas a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes, en fin, también está relacionada no solamente con la alimentación complementaria, sino está relacionado con la vida previa a la fecundación. Entonces, ¿qué características tiene la madre? Características alimentarias, físicas, en fin. ¿Cuáles son las otras características del padre? ¿Y qué, como padres, estamos nosotros trayendo al mundo? ¿Cierto? Esto es importante, porque el paciente puede nacer con 4 kilos, 5 kilos y la familia puede pensar qué hermosura, qué gordito, mijito, es una belleza y listo. Pero ese es el resultado de una muy mala alimentación, de cuáles son las características del paciente. Las pacientes diabéticas generalmente dan a luz a pacientes con exceso de peso, con todas estas características que no son las apropiadas. Entonces tenemos que ver de que el ciclo de vida es el que tenemos que cuidar, ¿ya? Entonces aquí tenemos la alimentación preventiva es recomendada para la población en general a partir del inicio de la alimentación complementaria. Es verdad. Erika o Esther dijeron de que que muchas veces los pacientitos chiquitos con la alimentación complementaria están mejor con el tema de las pipocas, que quieren los dulcecitos, pastillitas, galletitas y no quieren comida. Porque el niño, de hecho, todo lo que es salado casi rechaza en un 80%. Y esa es tarea del padre, de la madre, y de acuerdo a los conceptos adecuados que tengan cada uno de ellos. Pero también estamos dentro de lo que estamos preparados para ser padres, para ser madres, y con una alimentación saludable y un concepto de lo que es alimentación saludable, cambio de hábitos alimentarios saludables, ¿ya? Entonces, muy bien, estamos viendo toda esta parte como lo fundamental y cómo debemos ir, como les dije, desmenuzando todo el contenido. Aquí hay
las reglas de oro de la alimentación. Estas reglas de oro de la alimentación de repente no son exactamente como ustedes conocen, y es muy posible que alguito por ahí he puesto yo porque a mí me parece importante. Me parece importante dentro de las reglas de oro de la alimentación aquí 10 puntos. Y tenemos que vamos a recomendar consuma variedad de alimentos. ¿Sí? Tenemos que decir, porque muchas veces solamente es arroz y papa, papa y fideo, arroz, papa, fideo y chuño en el plato, un picante de pollo, un picante de lengua, tiene 2, 3 fuentes de carbohidratos y se olvidan de que la carne es importante, aumentar la porción, muy importante incluir la verdura, no nos olvidemos de de la división de nuestro plato adecuado. Después tenemos como número 2, mantenga el peso corporal razonable. Por lo tanto, tenemos que saber nosotros determinar cuál es el peso ideal para el paciente, saber cuál es el peso real, cuál es el peso ideal, con cuál voy a trabajar para que mantenga su peso corporal razonable. Ayer hemos terminado un tema donde hemos hablado un poco de esta parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué peso nos conviene trabajar? ¿Qué tipo de? Bueno, ustedes ya habían hecho en la práctica de la auxiliatura, habían hecho los ejercicios de lo que ayer hemos visto, ¿sí? ¿O estoy equivocada? ¿Les toca el siguiente? ¿Cómo es? No, licenciada, ya lo hicimos. Lo hicieron, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué tipo de peso es el que tienen que utilizar? El peso teórico. El peso teórico. ¿Y por qué, Aida? Bueno, sería su peso ideal, el peso teórico, o el peso de acuerdo también a su talla. Claro, pero yo quiero que me digas por qué el peso ideal o el teórico. El licenciado sería en este punto, ¿verdad? De tener el peso corporal razonable, ¿cierto? En el segundo punto. Ujú, sí. Bueno, porque si se excede también sería un factor de riesgo, ¿verdad? Para mantener el peso corporal razonable. Tendríamos que pensar que de acuerdo a esta regla, si queremos que nuestro paciente tenga un peso corporal razonable, que nunca va a ser, no diré nunca, pero que puede que sea más difícil llegar al ideal, ¿no es cierto? Pero que tenemos que hacer un cálculo alimentario con ese peso para que el paciente pueda ir bajando de peso y entre a este peso corporal razonable. Porque si comenzamos con el peso real o el peso actual, va a ser muy alto. Pero también esta parte la hemos visto en el tema de las 4 formas de poder reducir el peso. ¿Ya? Ahí vamos. Y también evitar el exceso de grasas. Eso significa una buena distribución de la molécula calórica. ¿Qué dicen ustedes para bajar de peso para este tipo de pacientes, para que nuestros pacientes con cardiopatía no presenten
los conflictos, los problemas de un accidente cerebrovascular, en fin, evitar el exceso de peso es importante. De hecho que sí, es muy importante, ¿no es cierto? Sí, Kelly, Daniela. No, quería responder que sí, dice. Ya, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, que sí es muy importante y la calidad, ya hemos hablado, la calidad de la grasa. Tenemos que evitar la grasa saturada, en fin. La regla de oro número 4, coma alimentos con carbohidratos complejos y fibra dietética. Entonces, tenemos esa parte. Igualmente, entonces, los carbohidratos están buenos, pero tenemos que saber qué tipo de carbohidratos y también la fibra dietética, que es la que nos tiene que ayudar. Es algo que, de hecho, tiene que estar presente en nuestra memoria. Nosotros tenemos que saber todo esto de memoria para el momento en el que tengamos que hacer intervención. Tenemos evitar el exceso de azúcar y obviamente uno está ligado al otro, ¿no es cierto? Dentro del 4 estaría también el 5, porque si estamos prefiriendo los carbohidratos complejos, son los carbohidratos simples los que estamos retirando, y lo primero que tenemos que retirar es evitar el exceso del azúcar, que es el carbohidrato simple de preferencia, evitar el exceso de sodio. Entonces la dieta, por algún motivo, a través del tiempo, ha sido elegida como lo ideal, una cantidad que actualmente la estudiamos, una cantidad de sal de adición en nuestra dieta, de sal de constitución, los dos se unen y ahí tenemos entonces de sal de adición, sabemos que ahora son 5 gramos los permitidos para adicionar y ya no son los 12 de antes. Antes hay bibliografía antigua que dice 12 gramos, hay otra que ya dice 10, después 8, y bueno, ahora estamos en 5. Por lo tanto, hay que evitar esa cantidad de cloruro de sodio y el sodio en general. Si ingiere bebidas alcohólicas, hágalo con moderación. Claro, nosotros, por ser nosotros, pensamos que nos van a hacer caso. Bueno, usted bebe cada 3 días o bebe 3 días en la semana, entonces comienza viernes y se pierde hasta domingo y así, ¿no es cierto? Entonces ya no lo va a hacer usted y nos va a hacer caso de esa manera. No crean, nos mandan a la China los pacientes, porque inclusive hay pacientes que hasta se ríen de nosotros, ¿no? Porque los dicen, pero no, usted ya no tiene que tomar. ¿Y cómo haríamos para que el paciente pueda cumplir? De solo decirle no tomar, no. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros le tenemos que poner como precedente cuáles son los riesgos del exceso del alcohol. Y uno de los principales riesgos es el tema de la pancreatitis y el tema cardiovascular. Entonces, si el paciente sabe cuáles son los riesgos, de hecho, vamos a pensar de que ese paciente, sí, con el tiempo, poco a poco, puede ir bajando esos malos hábitos de ingesta, de exceso de azúcar, de sal, de alcohol, ¿no es cierto? Evite el contacto entre alimentos crudos y cocinados. Esto es lo que nosotros sabemos y se denomina evitar la contaminación cruzada, porque dentro de la contaminación cruzada también está importante el hecho de la manipulación, porque podemos culpar a
una dieta saludable de un despeño diarreico, cuando no tiene nada que ver. Y ese despeño diarreico se debe a ese contacto de la contaminación cruzada entre crudos y cocinados. También puede deberse al tema de la falta de higiene. Por lo tanto, una novena regla de oro de la alimentación es lavarse las manos constantemente. Entonces, lavarse las manos y tener su alcoholcito en la mano e inclusive en la habitación, en el escritorio donde ustedes están, puede haber el hecho de que, bueno, tengan cerca un lavamanos, en fin, y de repente que no se han salido. Entonces, no nos olvidemos de los buenos hábitos aprendidos a través del golpe de la vida de la pandemia. Lavarnos las manos, utilizar el alcohol y obviamente seguir. Ya ustedes deben saber todo lo que nos ha llevado este tiempo. ¿Cuántos de los pacientes que han enfermado COVID no han muerto precisamente por el COVID? Han muerto por falla cardíaca o falla pulmonar como consecuencia. Yo conozco 2 personas muy queridas que, bueno, han salido del COVID, estaban bien y de pronto se complicaron y se murieron recién. Entonces, ustedes también deben tener sus testimonios importantes y solamente podemos evitar a estas alturas con un buen lavado de manos, una buena higiene, todos los usos, aquellos que son los que hemos aprendido a través del tiempo. Y utilizar el agua pura es fundamental. Por lo tanto, hay que saber manejar, hay que saber ver qué es agua pura, para qué es. Las personas que tal vez reciben el agua en turriles porque no tienen todavía una conexión de CEMAPA o de alguna cooperativa de agua, pueden saber exactamente lo que es el tema del agua pura, que es muy difícil que les llegue a ellos, pero tenemos que saber purificar el agua. Si ya tenemos agua potable, no confiemos. Si no hay agua pura, hay que purificar. ¿Alguien sabe alguna forma de purificar el agua? A ver, adelante, Belín. Listen, buenas tardes. Había un tiempo que había bastante propaganda o información de cómo a purificar el agua a través de ponerlos en botellas y dejarlos a la luz solar. Creo que se llamaba SODI, algo así. No sé si escuchó, dice. Sí, inclusive yo he hecho práctica con aquello en algún momento con los estudiantes y está perfecto. Esa es la mejor forma natural de purificar el agua y que tiene que estar, además, en la botella tiene que ser transparente, bien cerrada y tiene que estar boca abajo, ¿ya? La tapita está abajo y arriba, entonces ahí y creo que son 3 días, no me acuerdo, hay que dejar que le llegue y el sol es el mejor purificador. Pero aparte, bueno, ahora que vamos a hablar del amonio cuaternario, del DG6, el Biocep, hay tantas otras, a pesar que son químicos, pero hay que hacer esto de la purificación del agua. Y bueno, si nosotros no hacemos, nosotros estamos obligados a enseñar, ¿ya? Entonces, con estas reglas de oro de la alimentación, estuviéramos en realidad terminando el tema de cardiopatías, porque hemos hablado de todo lo que es principal. Cambio de hábitos alimentarios que lo sabemos hacer, evitar el exceso de grasas, de sal, de azúcar, de todo. Entonces, solo lo que ustedes ahora tienen que hacer es una aplicación de todas estas reglas de oro de la alimentación, ¿ya? Y por lo tanto, para el día jueves van a tener ustedes una tarea de
trabajar planes alimentarios. Planes alimentarios para el paciente del síndrome metabólico, para paciente diabético, para paciente obeso, para paciente dislipidémico, para paciente con cardiopatía. 4 planes alimentarios para el día jueves, ¿ya? Entonces, esa es la tareita que tenemos para el día jueves. Listo, chicos, hemos terminado porque me van a decir tenemos clases, ¿ya? Lilian, Sí. ¿será que puede volver a repetir, por favor, los 4 planes alimentarios? Madaí, vas a morir. Son los temas que hemos avanzado. Tenemos obesidad, tenemos diabetes, tenemos dislipidemia y cardiopatías. ¿Ya? Gracias, Liz. Muy bien. ¿Listo? Entonces, para el día jueves. ¿Ya? ¿Listo? Ustedes van a tener su trabajo listo, ténganlo en la computadora o tal vez, no sé si vamos a poder pasar clases, va a ser un poquito más tarde, no sé, yo soy tribunal, hay defensa de trabajos dirigidos y bueno, en uno de esos estoy de tribunal, pero yo me estoy comunicando con ustedes y de cualquier manera, si yo ya estoy libre, ya estoy en el aula. Si no, les mando el mensaje para que ustedes comiencen a trabajar lo que tenemos que hacer el día jueves. ¿Ya? Listo, chicos. Un abrazo y a trabajar. Bueno, chao, chao. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Que le vaya bien. También. Buenas tardes, Lice. Un gusto. Chao, chao.